Buenas. Vamos a presentar lo que es la prueba de hipótesis de dos poblaciones y pues espero que esté bien, espero que pongan atención. Gracias. Comenzamos con el problema. Uy, se me fue. El problema nos dice, perdón, a los estudiantes de un salón de clases se les instruyó sobre la prueba de hipótesis de una y dos poblaciones, y para reafirmar sus conocimientos se les dividió en 6 equipos de 2 personas, donde se les encargó a cada equipo realizar 2 problemas, uno de prueba de hipótesis de una población y otro de prueba de hipótesis de 2 poblaciones, problema 2, para entregar en la siguiente clase. Para facilitar el trabajo, los equipos decidieron repartirse aleatoriamente los problemas entre sus respectivos integrantes. Al finalizar, los estudiantes a los que les tocó el problema 2, hipótesis de dos poblaciones, alegaban con los contrarios que el problema 1, hipótesis de una población, fue el más sencillo de realizar. Para confirmar su posición, decidieron aplicar sus conocimientos y obtener el tiempo en horas que tardaron cada integrante de equipo en realizar sus respectivos problemas como medidor de dificultad, siendo la siguiente tabla los resultados. Ok, antes de continuar hay que explicar. Se volvió otra. Ahí está. Estamos diciendo que que se dividieron, el salón de clases se dividió en 6 equipos de 2 personas, donde se les encargó a ambos equipos, o sea, a todos los equipos, este es un equipo, se les encargó los 2 problemas, el problema 1 y el problema 2, ¿ok? Y cada equipo está dividido en 2 personas. Ahora, aleatoriamente, ¿dónde está? Para facilitar los trabajos, los equipos decidieron repartirse aleatoriamente los problemas entre sus respectivos integrantes. Esto quiere decir que los problemas se repartieron pues aleatoriamente entre cada equipo. O sea, aquí pudo haber tocado a uno, aquí pudo haber tocado a otro, no importa. Entre cada equipo se repartieron aleatoriamente el problema 1 y el problema 2. ¿Ok? Continuamos. Al finalizar, los estudiantes a los que les tocó el problema 2, por ejemplo, si a este le tocó el problema 2 y si a este también le tocó el problema 2, ellos estaban quejando de que a los que les tocó el problema 1, les tocó el problema más sencillo. Y para confirmar su posición, eh, decidieron realizar una prueba de hipótesis, decidieron aplicar sus conocimientos para obtener el tiempo en horas que tardaron cada integrante de equipo en realizar sus respectivos problemas. Esto para utilizarlo como medidor de dificultad. Esto quiere decir que entre más horas, más sencillo. ¿Ok? Y no, perdón, me equivoqué. Entre más horas, más difícil. ¿Por qué? Porque utilizaron más horas en realizar un problema. Y entre menos horas, más sencillo. Uy, se trabó. Muy bien, continuamos. Ay, maldición. Ahí está. Decíamos, entre menos horas, otra vez. No, ahí está. Entre menos horas, más sencillo. Estos son los datos, más de rato los vamos a recuperar, ¿ok? De acuerdo con la información anterior, responda. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Cuál es la variable respuesta? ¿Cuál es el parámetro de interés? ¿Cuál es el estimador puntual? Ay, se repite la pregunta, ¿qué onda? ¿Qué suposiciones debe cumplirse para que tenga validez la inferencia? Estadística. Justifique su respuesta. Considerando la información
muestra los estudiantes a los que les tocó el problema 2 tienen razón con su afirmación. Suponga un nivel de significancia del 5% y justifique su respuesta. Un momento, por favor. Ya, perdón, leí mal. La E es cuál es el estimador puntual y la F es calcule el estimador puntual. ¿Ok? Gracias. Ahora, para responder las preguntas. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos son el problema 1 y el problema 2. ¿Ok? Pregunta B. ¿Cuál es la unidad experimental? La unidad experimental es un estudiante. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al trabajo de un estudiante que vamos a realizar todas nuestras operaciones. El trabajo vendría siendo las horas que utilizó para realizar un problema, que en este caso son los tratamientos, ¿ok? Pero entonces la unidad experimental es el estudiante. Y lo demás es la variable respuesta, como dice aquí el inciso C. ¿Cuál es la variable respuesta? Tiempo en horas que tardó cada integrante de equipo en realizar sus respectivos problemas. También podría ser tiempo en horas que tardó cada estudiante en realizar sus respectivos problemas. D. ¿Cuál es el parámetro de interés? Delta. ¿Por qué? Vámonos a las fórmulas. Nuestra tipo de hipótesis es una muestra pareada. ¿Por qué? Porque ambos están utilizando una misma cantidad de, equipos, que vendría siendo R. R es igual a 6 en ambos casos, y como aquí dice que las muestras independientes pueden ser o iguales o diferentes, mientras que las muestras apareadas son siempre iguales para identificar cuál es cuál. Las muestras apareadas tienen un factor de variación, y en este caso nuestro factor de variación es que en lugar de ser 6 estudiantes y otros 6 estudiantes, son 6 equipos de 12 estudiantes. ¿Ok? Entonces son 12 estudiantes, pero como estamos contando los equipos, son un equipo de 2. El hecho de que sea de 2, así, ya hace que nuestra muestra sea pareada. Si fuera nada más uno, entonces sería un independiente, ¿ok? Bien, espero haberme explicado bien. A ver, no, creo que tengo una mejor forma de explicarlo. Con tablitas. Vamos a dividir en 6. 1, 2, 4, 6. Ay, me pasé. Otra vez, perdón. 2, 4, 6. Ok. Aquí vamos. Muy bien. Cuando una muestra es independiente, en nuestro caso de los estudiantes, suponiendo que aquí tenemos los 6 equipos, se supone que los tratamientos, tratamiento 1 y tratamiento 2, se ponen así a donde caigan. ¿Me entienden? O sea, es así donde caigan. Pero nosotros lo estamos haciendo en equipos. Entonces, este es un equipo. Un equipo. Y a cada equipo se le entrega sí o sí un tratamiento 1 y un tratamiento 2. Y al siguiente también un tratamiento 2 y un tratamiento 1, un tratamiento 1 y un tratamiento 2. El hecho de que en equipo les entreguen ambos tratamientos, es lo que hace que se convierta en una muestra pareada. Aquí nada más utilicé 3 equipos, perdón. Debería ser así. Y sigue con lo mismo. Aquí ya. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí debería ser lo mismo. Me disculpa. Mientras que aquí son individuales, a cada uno le dan un tratamiento diferente. Aquí a todos los equipos les dan los mismos 2 tratamientos, pero porque están conformados en 2. ¿Ok? Ahora sí creo que ya me expliqué bien. Si no entendieron, ni modo. Continuamos. Dijimos que como es una muestra pareada, el parámetro que aquí nos indica que tiene es delta, esta letrita de aquí, ¿ok? Entonces, nuestro parámetro es delta. ¿Cuál es el estimador puntual? Es D barra, este de aquí, porque aquí no lo indica, estimador puntual D barra, que es la diferencia promedio. F, calcule el estimador puntual. Esto que tenemos aquí, aunque sea difícil, no es más que sacar un promedio.
Incluso en lugar de la X, ustedes podrían imaginar, en lugar de la D barra, podrían imaginarse una X, ¿ok? Y para sacar el promedio ya todos saben que es la sumatoria de XY entre N. Esto es lo mismo que esto, ¿ok? No más que en lugar de la X es la D, que es la diferencia promedio, pero es exactamente lo mismo. N en nuestro caso es R. Se supone que tenemos dos R, pero como las dos valen lo mismo, que valen 6 por los 6 equipos, entonces pues es lo mismo, da lo mismo decir R1 o R2 y simplemente lo ponemos como R porque ambas valen lo mismo, ¿ok? Ahora, para sacar la diferencia promedio hay que sacar primero las diferencias. Si tenemos esta tablita es la misma que tenemos allá. Si tenemos que cada equipo resolvió estos dos problemas, cuántas horas tardaron cada uno, cada integrante en hacer pues su respectivo problema. Por ejemplo, el estudiante que realizó el problema 1 en el equipo 1 tardó 8 horas, mientras que en el equipo 2 el estudiante que realizó el problema 1 tardó 12, 6, 3, 10, 7, etcétera, etcétera. Entonces vamos a restar estos dos. 8 menos 10, 2. 12 menos 7, 5. 6 menos 5, 1. 3 menos 9, menos 6. 10 menos 11, menos 1. 7 menos 6, menos 1. Ahora, todo esto se va a sumar. Menos 2, más 5, más 1, menos 6, menos 1, más 1. Recuerden que se va a sumar. El por qué pongo esto aquí es porque, bueno, así se pone. Pero, por ejemplo, en el negativo, en el 6, se supone que vendría siendo más menos 6. Y positivo con negativo da negativo, así que se queda igual negativo. Por eso no le puse un más. Pero se está sumando, si se fijan. Es lo mismo aquí. Más menos 1. Positivo con negativo da negativo. Entonces se queda como menos 1 más 1. Esto entre 6, que son los equipos, nos da a menos 0.33333 infinito. ¿Ok? Y ahora, también, perdón, también saqué la varianza, la varianza, no nos la pide, pero es importante que la saquemos. Por eso la saqué, ¿ok? Lo mismo, aquí está la fórmula, sumatoria de x, ay, aquí me faltó un cuadrado, aquí va un cuadrado, una disculpa. La sumatoria de x y menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Miren, aquí sí está el cuadrado. Se sustituye, que vendría siendo la sumatoria de x1 menos x barra al cuadrado más x2 entre x barra al cuadrado más etcétera, 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 hasta llegar al x6, que vendría siendo lo que se vendría sustituyendo son las diferencias, estas. Que vendría siendo 1. Ya sustituyendo, pues verán, es menos 2 más más x barra, que vendría siendo d barra, menos 0.33333. Aquí está mal. Como este es negativo, aquí no es positivo, este es menos, ¿ok? Hay que corregir eso. Aquí es menos. Uy, no, ya lo tenemos todo mal. Bueno, continuamos. Aquí es menos y luego entre 6 menos 1, lo cual nos daría 13.4666. A ver, aguante un momento. Ok, el resultado está bien, ya lo comprobé, es correcto, porque se hizo en calculadora. Lo único incorrecto es que aquí no es positivo, es negativo, porque es lo mismo que aquí. Se supone que si en la fórmula... Ah, no, sí está bien, porque aquí es menos. A ver, otra vez. Sí, perdón, me equivoqué por 2. Resulta que aquí está bien porque, aunque este sea negativo, este de acá también es negativo. Entonces, negativo, digamos, si tenemos x, bueno, si tenemos, perdón, si tenemos menos 2 menos 0.33333, negativo con negativo da positivo. Entonces, pues se queda como más.
y luego pues ya lo demás se hacen operaciones posteriores hasta finalizar con este resultado, ¿ok? Entonces esto está bien. Si es positivo, porque negativo con negativo da positivo, ¿ok? Gracias. C. ¿Qué suposiciones deben cumplirse para que tenga validez las inferencias estadísticas? Ahora, dado que R no es grande, y a esto nos referimos que R sea mayor que 30, pero sí desconocemos sigma cuadrada, o sea, no nos da el valor de sigma o de la varianza poblacional, entonces supondremos que la normalidad en las distribuciones, entonces supondremos normalidad en las distribuciones de las diferencias. Eso es todo. ¿Por qué? Porque eso no lo pide de hecho aquí. Si nos vamos a las muestras apareadas, aquí tenemos muestras independientes, vámonos a las apareadas. Aquí está, muestras apareadas. Tenemos que la opción B es que R sea una muestra grande, pero nosotros tenemos que R es igual a 6, por lo tanto no es esto. Y por otro lado, sí desconocemos R, con esta parte sí cumplimos, pero no nos indica cuál es la población, si la población es normal o no. Entonces, como no nos dice, pero tampoco no nos niega, vamos a suponer que la población es normal. Y por lo tanto, escogemos esta opción. Ahora, considerando la información muestral, ¿los estudiantes a los que les tocó el problema 2 tienen la razón con su afirmación? Suponga un nivel de significancia del 5% y justifique su respuesta. Muy bien. Aquí antes de iniciar con la prueba de hipótesis, vamos a recopilar los datos y aclarar algunas cosas que ya habíamos aclarado en un inicio, pero vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos como datos que el tratamiento número 1 es el problema número 1 y el tratamiento número 2 es el problema número 2. R es igual a 6, que son los 6 equipos, ¿ok? De 2. D barra es igual a menos 0.33333 infinito y la varianza poblacional es 13.466666 infinito y cerramos en 7. Ahora, el medidor de dificultad no nos viene como parte de la prueba de hipótesis, pero lo necesitamos para aclarar si los estudiantes a los que les tocó el problema 2 tienen razón con su afirmación. ¿Qué es lo que afirman los estudiantes del problema número 2? Ellos afirman que a los que les tocó el problema número 1 les tocó el problema más sencillo de realizar. ¿Cómo medimos si es más sencillo o no? Con las horas que ellos recopilaron en esta tablita. Aquí tenemos un medidor de dificultad. Entre menos horas, más sencillo. Ya habíamos dicho eso. Y entre más horas, más difícil. Disculpen la pausa, ando medio enferma. Bueno, continúo. Entre menos horas, más sencillo. Y entre más horas se utilicen para realizar el problema, eso quiere decir que es más difícil. Ahora, vamos a decir exactamente lo mismo, pero en una inferencia. Entre más horas se hayan utilizado... Ay, güey. Díganme que leo mal. Me equivoqué, perdón. Entre menos horas se hayan utilizado, más sencillo fue de realizar el problema. ¿Ok? Entre menos horas, más sencillo. De hecho, vamos a rayarlo. Me gusta rayar. Entre menos horas, más sencillo. Ahora, se supone que el problema número 1, al cual vamos a llamar P1, es más sencillo que el problema 2. Entonces, el problema 1, P1, debe haberse realizado en menos horas que el problema número 2. Como no es una certeza, por eso digo que debe haberse realizado, porque estamos suponiendo. Se supone que el problema 1 es más sencillo. Y si es más sencillo, entonces debe haberse realizado en menos horas que el problema número 2. ¿Ok? Esto es lo importante. Saber que P1 se realizó en menos horas que P2. ¿Ok? ¿Qué se desea saber? Los estudiantes desean saber si el problema 1 se realizó en menos horas que el problema 2, para comprobar que el problema 1 es más sencillo que el problema 2. ¿Qué tipo de muestra representan los datos? Dados los datos que nos dieron y la misma información del problema, sabemos que es una muestra apareada. ¿Qué tipo de prueba de hipótesis se va a realizar dado el tipo de muestra? La opción A, con población normal,
y sigma cuadrada desconocida o varianza poblacional. Ahora, ¿cuál es el planteamiento de hipótesis? Ahora sí vamos a empezar, ¿ok? Vamos a escoger cuál de estas tres opciones es la prueba de hipótesis. Es lo mismo sea la opción A o sea la opción B. Por eso necesitábamos hacer todo este asunto, ¿ok? Todo lo de acá. Queremos comprobar que P1, bueno, deseamos saber si el P1 se hizo en menos horas que el problema 2. Sigma es, delta es la diferencia entre las dos, ahí se me fue, entre los dos tratamientos, entre el problema 1 y el problema 2. Deseamos saber si sigma es menor, delta es menor que 0. Vendría siendo si la diferencia entre los dos tratamientos es menor que 0. O si delta, la diferencia entre los dos tratamientos es mayor que 0. O si delta, la diferencia entre los dos tratamientos es diferente de 0. En este caso nosotros vamos a escoger la primera opción. Es menor. Aquí lo tenemos. Es menor. ¿Ok? Al momento de nosotros decir que hay una diferencia, la diferencia siempre va a ser la primera menos la segunda. Entonces, la diferencia entre los dos debe ser menor que 0, debe ser negativa. Menor que 0 no significa que no exista, significa que es negativa. ¿Por qué? Porque de esa forma, aquí están los positivos, aquí están los negativos. ¿Okay? Porque de esa forma, nosotros indicamos que el problema 1 tiene menos horas. Si tiene menos horas, digamos, tiene 2 y el segundo tiene más, digamos, tiene 5, es normal que en la resta salga negativo, ¿ok? Por eso, si es negativo, entonces quiere decir que es menor que 0. Este es un ejemplo cualquiera, ¿ok? Ya sabemos cuál opción se escoge, el inciso 1, así que vamos con el planteamiento de hipótesis a desarrollarlo. H nula nos dice que la diferencia de tiempo en horas que utilizaron los estudiantes para realizar el problema 1 y los que realizaron el problema 2 es significativamente mayor o igual que 0. Si es mayor, recordemos, aquí lo tenemos, bueno, vamos a hacerlo aquí mismo. Si es mayor, si el problema 1, recuerden que siempre se empieza con el problema 1 y el problema 2 en una diferencia. Ok, vamos a hacer aquí la resta. Suponiendo que tuviéramos ahora al revés, 5 menos 2. Vamos a volver a poner otra vez este. 5 menos 2. Como este es mayor, entonces es 3. Y en la recta, donde tenemos aquí el 0, si decimos que la diferencia de tiempo entre estos dos problemas es mayor que 0, entonces estamos hablando de números positivos. El 3 es un número positivo, entonces se encuentra como por aquí. Y esto nos quiere decir que el problema 1 tiene más horas y por lo tanto es más difícil. O que es igual que 0. Si es igual que 0, significa que no hay diferencia. 5 menos 5, otra vez, problema 1, problema 2. Suponiendo que el 5 en el primer problema tardó 5 horas y en el problema 2 también otras 5, entonces es 0. Significa que no hay diferencia entre los dos problemas y ambos tardaron lo mismo. Esto es lo que nos quiere decir la H nula, que no, o es mayor o simplemente no hay diferencia, ¿ok? Y la diferencia en la alternativa nos dice que la diferencia de tiempo en horas que utilizaron los estudiantes para realizar el problema 1 y los que realizaron el problema 2 es significativamente menor que 0. Ya lo explicamos. En este caso vamos a ponerlo al revés. El problema 1 es igual, digamos, a 2 horas, mientras que el problema 2 es igual a 5 horas. Entonces, al hacer la resta va a dar negativo, y si es negativo, es menor que 0. ¿Ok? Y por lo tanto, se da a entender que efectivamente el problema 1 se tardó menos horas que el problema 2. Pero aquí estamos poniendo de ejemplo nada más unos solos datos, ¿ok? Inventados para empezar. Solo unos solos datos. Recuerden que nosotros tenemos 16 datos.
No, perdón, 12 datos. ¿Por qué? Porque son 6 datos aquí y otros 6 datos acá. No nada más uno, como lo hacemos aquí. ¿Ok? Continuamos. El punto número 2 nos pide el nivel de significancia. El nivel de significancia ya no lo habían dado acá. Suponga un nivel de significancia del 5%. Simplemente es el 5 entre 100, porque 5 es el 100%, o bueno, si quieren lo hacemos con regla de 3. Digo, así se me hace más sencillo, pero a lo mejor no sé, con regla de 3 le entienden más. Tenemos que el 5% es igual a un 100%, ¿ok? Y estamos hablando de que esto equivale a un 100%. O bueno, no un 100%, simplemente un 100. Entonces, si a nosotros nos están dando eso... A ver, aguántenme. No, nada más se divide. Olviden todo lo que dije. Ustedes nada más dividan esto entre 100, ¿ok? 5 entre 100 es igual a 0.05. Y así es como obtenemos el decimal de este porcentaje. Eso es todo lo que necesitan saber. Entonces el nivel de significancia es 0.05. Ahora el estadístico de prueba. El estadístico de prueba aquí nos dice que es este de acá. Eso es todo. Bueno, desde aquí. Todo esto olvídenlo, no importa. Porque es lo mismo para ahí y para B. Ustedes lo que necesitan es esto de aquí. Si h es verdadera, entonces t calculada es igual a d barra entre la raíz de la varianza entre r. Les dije que íbamos a ocupar la varianza. ¿Y por qué no la varianza de estos? Porque nosotros podríamos sacar, con estos dos, nosotros podríamos sacar la media y la varianza, así como también la desviación estándar. Pero resulta que esta vendría siendo la media número 1 y la media número 2. Y sí va a haber diferencia porque los datos son diferentes. Entonces, como aquí no nos indica S1 al cuadrado o S2 al cuadrado, simplemente S, vamos a obtener la única S normal, que vendría siendo la de D barra. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí no nos dice S1, no nos dice S2, simplemente nos dice S. Regla de decisión. ¿Cuál vamos a escoger? La misma que esta, que es inciso. Rechazar H0 si solo si T calculada es menor que menos T de sigma R menos 1. En caso contrario, no se rechaza H0. Ahora vamos a hacer los cálculos. Tenemos que T calculada es igual a D barra, recuerdan aquí dice D barra, que es igual a menos 0.3333333 infinito, entre la raíz cuadrada de S cuadrada entre R. Aquí decía, acuérdense, aquí dice, sabemos que S cuadrada o la varianza de D barra es 13.46666 y que R vale 6. Toda esta operación nos da a menos 0.0222249707779. Ahora, para sacar la percentila esta de aquí la tenemos, simplemente sustituimos, dijimos que el nivel de significancia vale 0.05, aquí está, R vale 6, menos 1, entonces nos queda 0.05,5, porque 6 menos 1 es igual a 5. Recuerden lo que hicimos en el problema anterior, en el que poníamos 0.5, bueno, ahora vamos a poner 0.1 porque sí, porque así lo tengo en mis apuntes. 1 menos 0.05, porque esta percentila 0.05 no viene aquí, en las percentilas de t. Aquí están las percentilas de t. Bueno, aquí no viene 0.05. El más pequeño que tenemos es 0.55.
Entonces vamos a utilizar 1 menos 0.05 nos da 0.95,5. Esto lo buscamos aquí en las presentilas. Tenemos, ¿dónde está 0.95? Aquí está 0.95. Vamos a seguir toda esta barrita de aquí, todo. Ay, no puedo rayarlo. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a seguir toda esta barrita que pertenece, ya pude, que pertenece al 0.95. Y después vamos a buscar el número 5. El número 5 está aquí. Ahí mero es. Lo ubicamos, es este de aquí, el número que necesitamos. Es donde intersectan 2.02. Entonces la percentila vale menos, aunque aquí sea positivo. Recuerden que aquí tenemos un negativo que nos está indicando que es negativo. Entonces es menos 2.02. Hacemos nuestra grafiquita. Ubicamos el menos 2.02. Aquí está. Y tenemos que alfa es 0.05, es todo esto. ¿Ok? Ahora, dijimos que que vamos a rechazar H0 únicamente si T calculada es menor que todo esto de acá. ¿Ok? Pero resulta, digo, menor que esto, menor que menos 2.02. Pero resulta que T calculada es igual a 0.022. Esto lo convierte en mayor. No se confundan. Tenemos que mayor es todo lo que vaya para allá. ¿Ok? Mayor. Y menor, déjenme cambiar de color. Amarillo. Y menor es todo lo que vaya para acá. Menor. Ahora, si aquí tenemos menos 2.0, pero aquí tenemos, aquí muy cerquita tenemos menos 0.02, nosotros, si esto hubiera estado acá, rechazaríamos H0. Pero como está fuera de esto no es menor, esto es mayor, porque es más grande que menos 2.0, porque se acerca más a los números positivos. Entonces, T calculada se encuentra fuera de los límites de la percentila de menos 2.02. En conclusión, se rechaza H0 con un nivel de significancia del 5%, o sea, del 0.05, y se concluye que la diferencia en tiempo, en horas, que utilizaron los estudiantes para realizar el problema 1 y los que realizaron el problema 2 es significativamente mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que se equivocaron. Los estudiantes que realizaron el problema número 2 no lograron su objetivo. El problema número 1 tiene aproximadamente el mismo tiempo de realización que el problema número 2. ¿Ok? En horas, al menos en horas. Esto quiere decir que no es más sencillo que el problema número 2. ¿Ok? Y pues eso es todo. Disculpen los errores que cometí. Espero les haya ayudado.